El Cabildo de Concepción, cuna de una nación. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia para descubrir algo increíble. Cómo un pequeño, un modestísimo ayuntamiento puede acabar forjando el destino de toda una nación. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? ¿Cómo nace una nación? De verdad. Pues la respuesta quizá no es la que se nos viene a la cabeza. Solemos pensar en, no sé, grandes batallas, héroes a caballo, pero no. A veces la semilla de un país entero empieza a germinar en un sitio mucho más normal, un simple ayuntamiento. Y toda esta historia está aquí, oculta en estas páginas. Son las actas que sobrevivieron de un concejo colonial en Concepción, en Chile. Y ojo, digo que sobrevivieron porque son literalmente las únicas que quedan. El resto, el resto se lo tragó el caos de la guerra, las revoluciones. Así que lo que tenemos delante es un auténtico tesoro, ¿eh? Un milagro de papel. Vale, para entender cómo se llegó a ese punto de cambio total, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo y ver cómo eran las cosas cuando todo funcionaba bajo la autoridad del rey. Aquí, la pieza clave de todo es el cabildo. Para que nos hagamos una idea, era, pues eso, el ayuntamiento de una ciudad colonial española. Su trabajo era el de siempre, gestionar el día a día, ya saben, las calles, los mercados, lo normal. Pero, y este es el gran pero, todo, absolutamente todo, se hacía bajo la autoridad del rey. ¿Y a qué se dedicaban exactamente? Pues bueno, a cosas que nos pueden sonar sorprendentemente cotidianas. Fíjense en esta lista. Tenían que gestionar el suministro de carne para la ciudad, imagínense el lío, planificar la fiesta anual, que eso siempre es importante, y también cosas más serias, como responder a epidemias terribles. Una la llamaban Congo, o incluso proponer la creación de un hospital para mujeres. Vamos, que era el puro día a día, el pulso de la ciudad. Claro que un ayuntamiento no es solo una lista de cosas por hacer. Es mucho más. Es un escenario lleno de personalidades, de ambiciones y, como no, de conflictos. Es que al final todo va de personas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren esta comparación. Por un lado tenemos a Ambrosio O'Higgins, un tipo eficaz, respetado, competente, el líder ideal, vamos. Pero llega a su reemplazo, el conde de la Marquina, y, bueno, era la otra cara de la moneda. Las propias actas lo definen como vanidoso, colérico y atropellador, un personaje vaya. Como se pueden imaginar, era profundamente impopular. Y claro, en este ambiente tan caldeado, en este caldo de cultivo de tensiones, siempre aparece alguien, una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Y ese alguien era un abogado joven, brillante y sobre todo tremendamente ambicioso. Su nombre, Juan Martínez de Rozas. Y lo de Martínez de Rozas fue un ascenso meteórico. Veámoslo paso a paso. En 1787, con apenas 27 años, ya es el asesor jurídico del Cabildo. Ojo, años después, en 1795, da el siguiente paso. Se casa con una de las familias más ricas y poderosas de la provincia. Un movimiento de ajedrez, súper estratégico. Pero claro, tanta ambición pues crea enemigos. Y en 1801, un rival lo acusa de corrupción. Y no es una acusación cualquiera, no. La investigación llega hasta el mismísimo rey de España. Casi nada, las apuestas no podían estar más altas. Y mientras todo esto pasaba en Concepción, en sus despachos, en sus calles, fuera, el mundo entero estaba cambiando. Ya se empezaban a oír susurros de revolución. Así que, mientras Rosas libraba sus propias batallas políticas, un evento al otro lado de los Andes los sacudió todo. En 1807, los británicos intentan invadir Buenos Aires. Y fracasan. Son derrotados. ¿Pero por quién? No por el ejército del rey, no. Por las milicias locales, la gente de a pie. Y esa noticia llega a Concepción y provoca un clic en la cabeza de la gente. Por primera vez se dan cuenta de algo fundamental. Para defenderse no pueden esperar ayuda de un rey que está a miles de kilómetros. Y justo entonces llega la noticia definitiva, la que lo cambia todo. En 1808, Napoleón invade España y depone al rey. Así, de la noche a la mañana, el gigantesco imperio español se había quedado sin cabeza. Imaginen el vacío de poder, un vacío colosal, y una pregunta que empieza a resonar en todas las colonias, de un lado a otro del océano. Vale, si el rey ya no está, ¿quién manda ahora? Y es justo ahí, en ese vacío, donde Concepción da un paso al frente. En medio de todo ese caos, en la capital, en Santiago, los líderes locales se organizan y forman el primer gobierno nacional. Lo llaman una junta. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. El 12 de octubre de 1810, el Cabildo de Concepción, liderado, como no, por Juan Martínez de Rozas, toma una decisión histórica. Decide reconocer formalmente a ese nuevo gobierno.
Paremos un segundo a pensar en lo que significa eso. Es un cambio brutal. De un día para otro, ese pequeño ayuntamiento de provincias ya no se preocupa solo por el suministro de carne, ahora está ayudando a construir una nación. Hay una frase preciosa que lo resume todo, una forma muy poética de verlo. Dice que estas actas son verdaderamente los pañales que envolvieron a nuestra patria en sus primeros días. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Al final, toda esta historia del Cabildo de Concepción nos deja con una pregunta. Una pregunta que va mucho más allá de Chile y que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué pasa cuando a las instituciones más normales, a las más cotidianas, la historia las obliga a hacer cosas, bueno, cosas extraordinarias?